Estás mirando en el dibujo, solamente la convección se da desde TI, que está acá, TI, fíjate en el dibujo, hasta el T1, ¿no? Y luego, desde T2, que es la superficie, hasta el T0, ¿correcto? Entonces, este T0 le puede llamar T infinito, ¿no? Temperatura del fluido alejado de la superficie, ¿ok? La ley de Newton habla acerca de que la velocidad de transferencia del calor mediante una convección se da por el coeficiente convectivo, que es el H, el A, que siempre es el área, y acá tienes un delta de T, ¿no? El T de la superficie entre el T del fluido alejado de la superficie, ¿ok? Pero siempre está el tema del área, convección, ¿está bien? Este área es el área de transferencia del calor, el área de la superficie. Bueno, a veces puedes expresarlo con una resistencia de convección, o sea, puedes expresarlo como delta de T sobre R, y el R, ¿qué sería? Acá, delta de T sobre R, y el R sería 1 entre el HA, ¿no? ¿Está bien? Ya no habría el delta de X aquí como el caso de la conducción, ¿ah? Porque no hay un espesor, ¿correcto? Ya está. Bueno, le pone como una resistencia, ¿no? Interesante. Y cuando se da la radiación, ya estábamos hablando de la ecuación de Boltzmann, donde se utiliza, en vez del R, en vez del K, en vez del H, un sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann. Anótate este número que siempre está a la mano, 5.67 por 10 menos 8. Y cuando se trata de un cuerpo que emite simultáneamente radiación dentro de un ambiente, puede ser que puedas colocar esto, ¿no? El área, el epsilon, que es la emisividad, ¿te acuerdas? Que estaba entre 0 y 1, este delta, que es conocido y constante, por el diferencial de las temperaturas, pero de cada temperatura elevada a la cuarta, ¿no? El TS es la temperatura de la superficie, ¿no? Dice una superficie a una temperatura TS, ¿correcto? Y el T alrededor significa que es básicamente la temperatura que está allá del medio, ¿correcto? Entonces puede darse el caso que tengas una agrupación de varias celdas o varias placas en serie o en paralelo. En el caso de la conducción o el flujo de transferencia de calor, mira este ejemplo que está acá. Aquí desde TI hasta T1 había una convección, porque era desde un medio hacia la superficie. Desde T1 a T2 había una conducción. Obviamente estás moviendo el flujo de calor a través de un material. Y del T2 al T infinito o T0 vamos a seguir hablando de una convección. Entonces, el flujo de calor sería sencillamente como los delta de T desde el inicio hasta este T0. Y muchachos, abajo que colocas la sumatoria de ¿qué? De todas las resistencias. Cada R ya sabes cómo se está calculando, ¿no? ¿Está bien? En base a las constantes y al área. En el caso de la conducción también toma en cuenta el espesor, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes en paralelo un flujo de calor que está dando con convección y con radiación al mismo tiempo, vale decir que desde la superficie se está emitiendo un calor por un medio ambiente y una radiación por onda electromagnética al mismo tiempo. Entonces, este flujo de calor resultaría ser la suma del calor de la convección más el calor de la radiación. ¿Estamos? Acá se suman los flujos de calor de cada forma de transferencia en paralelo. Bueno, ya esto lo estamos mirando. Arreglo en serie, el calor era delta de T sobre sumatoria de R, ¿no? ¿Está bien? Conducción. Ojo que el Q
la velocidad es siempre la misma. Ya, y si ocurre que desde T1 infinito se va hasta el T2 infinito, entonces igualito nomás es, ¿correcto? Delta de T sobre la sumatoria de todos los R's. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, ya está, una vez más, ¿no? Y en un caso particular de la conducción se da siempre en un tubo cilíndrico donde tiene dos radios, donde obviamente hay un área lateral que mirar, y esta área lateral está en función del radio, 2pi por R por L, ¿no? Entonces, como este es un tubo y tiene un espesor, hay dos radios, el radio externo y el radio interno. El espesor sería la diferencia de esos dos radios, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas la ley de Fourier, en su forma general, este gradiente de temperatura respecto del espesor sale en función del radio. Y entonces tendrías tú aquí una ecuación donde se relaciona la longitud del tubo, el K, que es la constante que siempre debe estar, diferencia de temperatura y logaritmo natural del cociente de los radios. ¿Está bien? Esto también tienes que tenerlo bien anotado en los ejercicios, ¿no? Bien anotado. Muchas veces para expresar el área en forma adecuada, porque acá se habla de un área, pero hablamos del área lateral, tranquilamente se trabaja el área media logarítmica, que es la forma más común de expresarlo. Y esta área media logarítmica es calculado como 2pi por L. ¿Te acuerdas que acá dice 2pi por L y acá hay un R, ¿no? Ya, entonces aquí la corrección es este R, R2 menos R1, que es el espesor del tubo. ¿Sí? Ojo que estamos hablando de una pared cilíndrica, y el logaritmo natural de los dos radios, y el coeficiente de transferencia de calor, la velocidad, es delta de T sobre el R, como siempre, como lo sabemos en paredes planas. ¿Está bien? Como lo sabemos en paredes planas. Solamente que el R resultaría ser todo esto: espesor K por área. Muchachos, se parece mucho a una pared plana, porque el espesor era delta de X, ¿te acuerdas? Y era un K por el área, pero acá el área para un cilindro es área media logarítmica, que se calcularía con esta fórmula que está acá arriba. ¿Estamos? Ya. Ok. Pueden haber varias paredes en serie. Las aplicaciones ya las habíamos visto. Así que, muchachos, enfrentémonos a algunos pequeños ejercicios. Nos habíamos quedado, me parece, en la... ¿Qué pregunta era? En la 5.